edad. Ojo, siempre se definen los primeros auxilios, especialmente en la gente que trabaja en zonas remotas, lo definen en función de un evento tipo accidente. Pero los primeros auxilios no definen un accidente. Los primeros auxilios están definidos para situaciones súbitas que están relacionadas con un evento, con un accidente, por ejemplo, o con la aparición brusca de una enfermedad, un infarto, un derrame cerebral, se considera, son, mejor dicho, situaciones que requieren primeros auxilios. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Primero, preservar la vida. Segundo, evitar que la condición empeore. Y tercero, promocionar la recuperación. Por lo tanto, si yo tengo que preservar la vida, evitar que la condición empeore y promocionar la recuperación, significa que la persona que va a administrar los primeros auxilios tiene que estar entrenada. Si no está entrenada, no va a asegurar la preservación de la vida, no va a asegurar que la condición que ha aparecido empeore, y menos va a poder promocionar la recuperación pronta de la persona. Un ejemplo, tengo un tequeado, estamos en una mina ubicada a 4.500 metros y tengo un tequeado. Cayó, se desprendió una roca, golpeó a la persona en la cabeza. Y de repente el gerente de la empresa me dice, oye, tengo un helicóptero y podemos llevarlo a Lima. ¿Aceptan o no aceptan? ¿Aceptan o no aceptan? ¿Qué me dicen? ¿Aceptan o no aceptan? No, ¿Por qué no? No. porque existe cambio de presión y se supone que nosotros Perfecto. tenemos que mantener una presión adecuada para evitar que pueda suceder un accidente cerebrovascular con mayor gravedad. Yo tengo un tequeado, en el momento que yo haga esta diferencial de presiones, lo que probablemente ocurra es que en esa diferencia de presiones haya una hemorragia masiva y por lo tanto la persona pueda morir. ¿Ok? Entonces, pero si no le explicas eso y si no conoces eso, probablemente la tentación es decir, sí, hagámoslo. Ahora, te hago una pregunta. Tiene un avión presurizado. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Qué dicen? ¿Aceptan o no aceptan? Es un avión presurizado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aceptan o no? Sí, porque Ya, mantiene la presión en un espacio cerrado. correcto. Al mantener la presión en estado cerrado, lo que va a pasar es que la persona, de hecho, va a haber una diferencial de presión. ¿Quién sabe cuál es la presión atmosférica dentro de un avión? No, ¿Quién sabe? ¿Cuál es la presión atmosférica dentro de un avión? 29 kilopascales. El equivalente, más o menos, entre 2.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Cuando ustedes están en un avión, por ejemplo, cuando viajan de Lima a Arequipa, de Lima a Trujillo, en fin, donde quieran, la atmósfera que ustedes respiran dentro del avión es equivalente a los 2.500 metros, en algunos casos ya puede llegar a los 3.000 metros, sobre el nivel del mar. La nave está presurizada. Y eso también evita que, si bien es cierto, no se siente, hay gente que sí lo va a sentir porque es muy sensible a los cambios de la presión atmosférica, pero en general la mayoría de seres humanos no lo va a percibir, ¿ya? Pero la razón por qué se hace eso es para poder mantener una adecuada performance de la nave. Pero eso también tiene algunos beneficios. Uno de los beneficios que se tiene, por ejemplo, es que en casos de emergencia, esta presión no va a generar un cambio brusco de presión y por lo tanto podemos transportar a una persona vía aérea. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder administrar primeros auxilios? Primero es proteger y protegerse, examinar y alertar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando yo acudo a una situación de primeros auxilios? Lo primero que tengo que hacer es proteger.
Tengo que protegerme. Yo no puedo convertirme, si yo soy la persona que voy a dar los primeros auxilios, yo no me puedo convertir en un accidentado más. Yo tengo que ser la persona que cuido que a mí no me pase nada. Y segundo, tengo que ver que el área donde yo voy a intervenir sea un área segura. Si no es un área segura, entonces yo no debo intervenir. ¿Ok? Entonces lo primero es proteger y protegerse. ¿Qué más? Examinar. Examinamos a la persona. Y tercero, recién ahí alertamos. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, protegerse. Protéjase usted mismo del accidentado. Evite el accidente eliminando la causa. Ejemplos. Desconecte el sistema eléctrico, aleje los curiosos del accidente, en lugar del accidente, extingue el fuego, protéjase de gérmenes. Hoy por hoy ya no solamente es el VIH y la hepatitis B, hoy por hoy hasta el COVID es un problema. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, si es un paro cardiorrespiratorio, lo que tienes que hacer, no vas a poder realizar el RCP, por lo menos no con las dos, no administrando las dos insuflaciones. Lo que vas a tener que hacer es únicamente hacer masaje cardíaco. Si dispones de un balón de oxígeno y una máscara de reservorio, vas a poder hacerlo. Pero fuera de eso no vas a poder hacerlo, porque de todas maneras vas a tomar aire del medio ambiente. Y por lo tanto, no sabemos si la persona está contagiada o no, va a generar una nube, y esa nube alrededor de esa persona es suficiente para que uno se pueda contagiar. Entonces, ojo, las condiciones en las que hoy por hoy se administra el RCP han ido cambiando. En altura geográfica, por ejemplo, a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, hay variaciones en la hipoxemia, que son normales, es parte del proceso de aclimatación. Ojo, no existe adaptación. Los únicos seres humanos que han logrado adaptarse a la altura geográfica son los Sherpas, que viven por más de 4.000 años por encima de los 4.000 metros. En el Perú no existen o no existían hasta que llegan los españoles. Realmente no existía una población altoandina, era una población que era intermitente, que por razones de tipo agrícola subían y bajaban, pero no era gente que viviera exclusivamente en las partes más altas de los Andes. Entonces, en las comunidades, la población antes de la llegada de los españoles no eran poblaciones altoandinas, ¿ya? Eran poblaciones con intermitencia. Por lo tanto, nuestra población no desarrolló, nuestra población no llegó a desarrollar lo que fueron estas adaptaciones. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. En altura geográfica, de hecho, no va a ser sencillo poder brindar el RCP. ¿Cómo en altura geográfica debería darse? ¿Quién sabe? Pues lo gracioso es que cuando uno habla de minería, todos te piden BLS, ¿sí o no? No hay minera en todo el Perú que digan, ya, va a hacer el BLS, sí, pero nadie te explica cómo es el BLS en altura geográfica, o les han explicado. ¿Alguno de los presentes alguna vez ha tenido la oportunidad de realizar un BLS a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar? Yo les cuento una experiencia. Hace algunos años estaba trabajando en lo que ahora es Santa Pacay, en República de Tintaya. Tuvimos una persona que hizo un paro, una persona ya mayor. El paramédico fue el primero que llegó a la escena, era además un poquito gordito, y él inicia el RCP, y lo inicia incluso administrando respiración, bueno, no boca a boca porque teníamos nuestra válvula, una válvula vocal para no contaminarnos, pero el paramédico a los 2 minutos se desmayó. ¿Qué pasó? Terminó haciendo hipoxia por el sobreesfuerzo que estaba haciendo. Entonces, nos entrenan en el BLS constantemente, de hecho nos lo piden, pero cuando tú aplicas el BLS a más de 4.500 es una locura que ustedes intenten dar respiración boca a boca. Llamémosle boca a boca, que realmente es hoy por hoy se hace a través de una mascarilla con válvula. Pero hoy por hoy eso no se puede hacer menos de 4.000 y pico metros. Primero por el COVID. Y en segundo lugar porque no hay ningún ser humano que resista hacer ambas maniobras.
a más de 4.000 metros. Lo que va a pasar es que la persona va a agotarse muy rápido. Hoy por hoy las recomendaciones, incluso hay un instituto, que es el Instituto Polson en Italia, que estudia todos los temas de emergencias en los Alpes, en la frontera de los Alpes entre Francia, Italia y Suiza, y ellos, por ejemplo, sacan manuales, y en los manuales te dicen, el RCP en altura geográfica es solamente masaje cardíaco, y si dispones de oxígeno, se hace con ambú, con máscara con reservorio. ¿Ok? Entonces hay que tener eso bien en claro. Bien, ¿qué más? Hay que examinar a la persona. Antiguamente teníamos el famoso ABCD. Hoy por hoy ya no es el ABCD, es el CBAD, ¿no? Es decir, primero chequeamos que la persona respire. Tercero, chequeo el nivel de conciencia. Luego, busco si hay algún sangrado externo. Y por último, verificamos la circulación. O sea, ha cambiado la forma como se evalúa a la persona. ¿Cómo tenemos que ver si la persona respira? Aplicamos el famoso MES o el famoso VES, como ustedes quieran llamarlo. Ver, escuchar, sentir, mire, escuche, sienta, como ustedes quieran llamarlo. Y el VES lo que consiste en colocar la cara cerca de la boca, mirando hacia el pecho, y tenemos que ver si el tórax se está levantando o no. Si el tórax se levanta, significa que la persona está respirando espontáneamente. Por lo tanto, es una forma también de determinar si la persona está haciendo un paro o no está haciendo un paro, o está haciendo alguna depresión respiratoria. Puede ser que el tórax se mueva muy poquito. Chequeamos el nivel de conciencia. Le preguntamos a la persona, ¿está usted bien? ¿Se encuentra usted bien? ¿Puede oírme? Son preguntas para ver cómo está. Verificamos que hay algún tipo de sangrado externo, que pueda haber algún compromiso que pueda generarnos también un problema. Y por último, finalmente, examinamos a la víctima. Uno de los temas que aquí es controversial. Si el personal al que ustedes están entrenando, muchos de ustedes están en zonas remotas, si ustedes están en zona remota y les piden entrenar a las personas, la mayoría de manuales, tanto del Consejo Europeo de Primeros Auxilios como de la American Heart Association, hablan de hacer o tomar el pulso carotidio, ¿correcto? La pregunta es, si la persona que estás entrenando no sabe de medicina, no sabe de anatomía, y le pides que busque el pulso carotidio o le has enseñado dónde, hoy por hoy, en las personas que no están entrenadas o que no pertenecen a las áreas de salud, no se le indica que haga pulso carotidio. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué estas personas, no ustedes, pero las personas que no pertenecen a las áreas de salud, por qué no deben buscar el pulso carotidio? ¿Quién sabe por qué? Por la técnica que van a utilizar, porque pueden tomarlo con el pulgar y en vez de sentir el latido del paciente, empiecen a sentir sus propios latidos. Esa es una razón importante, sí, pero más que con el pulgar es con el dedo anular. Ya. Esa es una razón. ¿Qué otra razón? ¿Quién sabe? Doctor, vendría siendo por la fuerza que podrían ejercer, que incluso podrían bloquear la vía aérea. Esa es otra muy buena razón. Y una tercera razón, ¿qué encontramos a nivel de la arteria carótida? Tenemos también la arteria yugular. Y a ese nivel se encuentran los receptores extrayugulares. Y los receptores los extrayugulares son aquellos que son responsables de, ¿qué cosa? Pertenecen al nervio vago y activan el sistema vagal del cuerpo. Esto fue descubierto en anatomía por los médicos franceses hace mucho tiempo, y lo que se descubrió es que la estimulación de estos receptores, que son nerviosos, a ese nivel puede generar hipotensión. Entonces, si uno manipula demasiado esa zona, uno genera hipotensión. Y para que vean que esto es cierto, si ustedes buscan un manual de medicina de emergencia y buscan, por ejemplo, tratamiento de crisis hipertensiva, ¿ya? Y no tienes medicamentos a la mano, te enseñan la manipulación de los de los corpúsculos carotídeos, de los corpúsculos yugulares, para deprimir o bajar la presión arterial, junto con la sangría blanca. ¿Ya? ¿Habían leído eso o no? No. ¿Ya?
De hecho, una de las razones por las cuales en la historia de la medicina, y la gente, un poco que los franceses mucho bromean con esto, es que ellos, en la historia de medicina se habla de las artes amatorias. ¿Y por qué? Porque los franceses estimulaban esa zona del cuello en las mujeres y se genera obviamente un pequeño desvanecimiento. Pues no era que fueran grandes amantes, simplemente conocían anatomía y estaban estimulando un nervio que bajaba la presión arterial de las personas, ¿no? En este caso de la pareja. Y de hecho, por eso es que se descubrió, bueno, fue parte de lo que se estudió y se usa como en casos de emergencia cuando no se tiene medicación para personas que tienen, no hay medicación y tienes un estatus de hipertensión arterial. Pues yo tengo una hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, no tengo ningún medicamento, recurro al masaje carotidio y para generar esa depresión y poder reducir la presión arterial y que la persona no haga un derrame, no un infarto en ese momento. ¿Ok? Entonces en medicina de emergencia te lo enseño. Bien, entonces, para aquellas personas que no pertenecen a salud, lo que ustedes tienen que enseñarles es lo siguiente. Si está inconsciente, no respira y no reacciona, para mí está en paro. ¿Ya? Eso es lo que no pueden olvidarse. Las personas que no son técnicos, no son paramédicos, no son médicos, no son enfermeras, no están entrenados, se les explica eso. Está inconsciente, no respira. Está inconsciente, no respira, no tiene ninguna reacción, la persona tiene que ser considerada que está en paro cardiorrespiratorio. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Entonces, no perdamos mucho tiempo a veces tratando de entrenar a los brigadistas porque no vamos a poder. Vamos a tener el inconveniente de poder enseñarles, porque a veces ni tienen el tiempo y además son personas que no están en el día con la gente de salud. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es simple y llanamente explicarles esas tres condiciones. Inconsciente, no respira, no reacciona, igual paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Discúlpenme un segundito. Necesito contestar una llamada urgente. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los números de emergencia en el Perú? A diferencia de otros países donde el sistema de emergencia está unificado, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el que todo el mundo conoce, 911, en Perú, en general, no lo tenemos unificado. Entonces tenemos Policía Nacional, 105, Ambulancia, 106, Policía de Carreteras, 110, Bomberos, 116, Sutran, 0800 12345. ¿Se dan cuenta? Por cada cosa tenemos un número telefónico. Es cierto que se está tratando de generar un solo número y la recepcionista, la telefonista es la que te va a dirigir, ¿no? Pero hoy por hoy, lamentablemente en el Perú no tenemos un sistema unificado. Ahora, ¿cuáles son los que generalmente se emplean? ¿O cuáles son, digamos, los universales en el Perú? El 106 y el 116. ¿Ok? Entonces, si les preguntaran, ¿cuáles son los números de emergencia en el Perú? 106 y 116. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que debo decir cuando yo llamo por teléfono? Primero, indicar dónde me encuentro y dónde está el accidentado, la naturaleza de los daños, indicar la seriedad de las lesiones, las medidas que se está ofreciendo, y falta un punto que no he colocado acá. Yo no debo colgar hasta que verifique que la persona ha escuchado toda la data. ¿Ok? Entonces, cuando yo llamo por teléfono, me identifico. Segundo, ubicación del accidentado. Tercero, naturaleza de los daños. Cuarto, indicar la seriedad. Quinto, qué medidas estoy ofreciendo, qué es lo que estoy haciendo con la persona.
Y por último, confirmar que la persona que escuchó la llamada telefónica realmente entendió el mensaje. Si no, vamos a tener problemas. ¿Ok? Bien. Sigamos. Tratamiento o manejo de la víctima. Cuando hablamos de tratamiento o manejo de la víctima, son varias cosas, varios puntos que vamos a tener sobre los que vamos a tener que actuar. Control de sangrado, mantener la vía aérea, dar respiración asistida, masaje cardíaco de ser necesario, colocarlo en posición de recuperación y mantenerlo en observación. Vamos a hablar un poquito sobre el control de sangrado. El sangrado puede ser muy aparatoso, pero yo lo que tengo que verificar siempre es que la persona esté respirando. Acuérdense de eso. Pero por un tema de orden vamos a iniciar con esto. Hay tres formas de poder mantener el control de sangrado. Primero es la presión directa, lo otro es la presión indirecta y lo tercero es el famoso torniquete. ¿Ok? La presión directa ya todo el mundo la conoce, hay una herida y se presiona directamente sobre la herida, se usa un paño limpio, gasas, apósitos, lo que sea, hacemos una presión fuerte tratando de generar hemostasia. Eso es lo que se hace. Si no puedo controlarlo, lo siguiente que voy a generar es la famosa presión indirecta. ¿Cómo hago la presión indirecta? Ubico las arterias, ojo, estoy diciendo arterias, no venas, ubico las arterias que llevan circulación a ese segmento del cuerpo. Las más importantes son temporal, carótida, subclavia, humeral, braquial, ilíaca, femoral, poplite y pedia. ¿Ok? Entonces, por anatomía tenemos que acordarnos de esto siempre. La temporal lo ubican detrás del oído, detrás de las orejas, ahí la van a encontrar. La carótida, súper sencillo, en el cuello. La subclavia, debajo de las clavículas. La humeral, en el brazo, cara interna. La braquial la van a encontrar cerca de la flexura del codo. La ilíaca la van a encontrar en las ingles. La femoral por debajo de ya en la misma pierna, cara interna. La poplitea la voy a encontrar detrás de las rodillas y la pedia en la parte superior del pie. Un segundo. Ok. Ya, piña. Ya, dirige tú la reunión, ¿ya? Dirígela tú. Ya, ok, listo. Bien, sigamos. La tercera forma de controlar el sangrado es el famoso torniquete. El torniquete, acuérdense que es la última medida que se emplea. ¿Por qué? ¿Qué tan fácil es aplicar un torniquete? Relativamente sencillo. ¿Cuáles son las complicaciones del torniquete? Muchas. ¿Cuáles son las complicaciones del torniquete? Que el torniquete, una vez que yo aplico el torniquete, más o menos se debe aplicar entre 5 a 10 centímetros por encima de la lesión, de donde se ha generado la amputación. Y lo que hago es, tengo de todas maneras que llevar el tiempo en el que he hecho el torniquete. ¿Por qué? Porque cada 15 minutos debo soltar un poquito el torniquete para que sangre. ¿Qué pasa si no lo hago? Dos cosas. Primero, lo que está por delante va a entrar en un proceso necrótico. Y en segundo lugar, si lo libero muy tarde, voy a hacer liberación de proinflamatorios y además va a haber un proceso también de liberación de toxinas por destrucción de tejido. Entonces, ojo, el torniquete tiene que aplicarse en el momento correcto y soltarlo cada cierto tiempo para favorecer que el tejido que está por delante del torniquete no muera y pueda ser recuperado posteriormente. ¿Okay? Entonces, no es tan sencillo colocarle el torniquete. Bien. Cuando hablamos de sangrado nasal, ¿cómo debe atenderse el sangrado nasal? ¿Quién sabe? ¿Cómo debemos tratar el sangrado nasal? El sangrado nasal para atender el sangrado nasal, número uno, la clásica que hacen todas las mamás es, coge la nariz del niño o de la persona y le dice cabeza para atrás. Primero, ¿eso es correcto? No, la cabeza debe ser dirigida hacia abajo y se presiona con los ambos dedos, pero con la cabeza hacia abajo. Exacto, y se le pide a la persona que más bien baje la cabeza. ¿Por qué no se le debe pedir que suba la cabeza? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar si la persona sube la cabeza? Que el sangrado caiga o comience a gotear hacia la parte respiratoria, hacia la parte posterior. Garganta, laringe, y por lo tanto la persona se puede toser, puede asfixiarse, N cosas con la sangre. ¿Okay?
Entonces siempre es para adelante, nunca es para atrás. Bien, esto ya lo vimos. En cuanto al tratamiento de la vía aérea, ojo, el tema de las dos insuflaciones, abrir la vía aérea, hacer la famosa maniobra de barrido, que ya lo van a ver ahorita. Lo primero, lo que te enseñaba el BLS, que ustedes seguramente han hecho, es abren la boca del paciente, le dan las dos insuflaciones de rescate, que hoy por hoy ya han dicho que no va más. Luego se hace la maniobra de barrido, para ver que no haya ningún objeto que pueda estar obstruyendo la maniobra de barrido, que no pueda estar obstruyendo la vía respiratoria, y posterior a eso se hace frente mentón, y inmediatamente después la frente mentón se hace con la finalidad de que el hueso hyoides, que es donde la lengua se inserta, en el momento que yo tiro la cabeza para atrás, el hueso hyoides tira hacia adelante, y la lengua, por lo tanto, también va hacia adelante y libera, permeabiliza la vía respiratoria. ¿No? Eso es lo que va a pasar. El hueso hyoides es el que está acá. ¿Ya? Entonces, se tira hacia adelante la vía respiratoria, el hueso va hacia adelante y se libera todo ese canal, queda liberado, ¿no? Ya no va a haber obstrucción. ¿Cuál es el problema? Que hoy por hoy, si no tenemos protección adecuada, no vamos a poder hacerlo, debido a la pandemia, ¿ya? Entonces, este paso, hoy por hoy, si no tenemos la protección suficiente, no vamos a poder llevarla a cabo, ¿ok? Lo ideal, para ustedes que están, la gente que está en unidad remota, el RCP tiene que ser aplicado con ambú, oxígeno, aparte que está en altura geográfica, para que puedan desarrollar el RCP sin ningún problema. ¿Okay? Bien. ¿Quién me dice cuál es el error acá? ¿Cuántas compresiones debemos hacer en un minuto cuando hacemos masaje cardíaco? ¿Quién sabe? Siguen haciendo 20 100 compresiones. compresiones. 120 compresiones por minuto, es lo que te dice la American Heart Association. Y cada 30 se supone que sean 2 insuflaciones, ¿correcto? Entonces, en un minuto, ¿cuántas insuflaciones vas a hacer? ¿12? Si haces 100 por minuto, en un minuto vas a hacer cada 30, haces 2, por lo tanto estamos hablando de 6 a 8, no 12. ¿Ya? Luego, la respiración puede ser boca a boca o boca a nariz, especialmente se suele hacer boca a nariz en niños, que es menos invasivo. ¿Ok? Y esto es parte de la reanimación cardiopulmonar que ustedes, de hecho, lo han hecho. Y nuevamente, cuando entrenemos a gente que no está en el área de salud, hagámoslo sencillo. Está inconsciente, no está respirando, no reacciona, inmediatamente esa persona, digo que está en paro y punto, no me complico más. Inmediatamente después, inicio el RCP. Para poder hacer el RCP, lo primero que tengo que determinar es cuál es el centro del esternón. Para hallar el centro del esternón, donde debe ir el talón de la mano, tengo primero que determinar, puedo hacer 2 formas para ubicar el centro del esternón. La línea intermamaria, que es lo más sencillo en varones, o en el caso de mujeres, se puede aplicar la técnica de los 2 pulgares. Coloco los dedos, esta figura está mal porque lo que se aplica es el dedo meñique en la horquilla esternal y el otro meñique en la apófisis sifoides, y donde se encuentren los pulgares, ese es el centro del esternón. Y ahí es donde se coloca el talón de la mano e inicio el RCP. La compresión tiene que ser exacta, tiene que ser vertical. La posición de mis brazos tiene que ir en 90 grados. No es lateral, lo que significa que el movimiento no lo dan los brazos, el movimiento lo da cadera y espalda del rescatista. Por eso es que agota tanto este ejercicio. Cuando se hace correctamente, todo el movimiento está en la parte de cadera, o sea, la pelvis y la espalda, no en los brazos. Y lo que hacemos es dejar literalmente caer nuestro cuerpo. Y lo que va a generar es que esta compresión debe hundir el tórax de 4 a 5 centímetros, que es lo que se necesita para generar, primero, movimiento pulmonar,
pero sobre todo la presión suficiente para que comience la circulación. ¿Ok? Ahora, importante que entendamos lo siguiente, este tipo de prácticas no podemos realizarlas en personas conscientes. ¿Por qué razón? Porque si yo le comprimo, primero que comprimirle a una persona 5 centímetros del tórax, créeme que te va a mentar a la madre, porque el dolor es bastante intenso. Y en segundo lugar, puedo generar una arritmia cardíaca. ¿Ok? Nunca se practica con personas conscientes y sanas. ¿Ok? Siempre se practica con maniquíes y, bueno, se hace obviamente en personas que están mal, ¿no? Entonces, por favor, métanse eso en la cabeza, nada de hacer prácticas, por ahí alguna vez hay gente que lo ha hecho, pero no se debe hacer y genera dolor. Pregunta, ¿podemos fracturar alguna costilla en el RCP? Sí, se puede. Sí. ¿Qué debemos hacer? Estás comenzando tu RCP y de repente escuchas track. Ya, ¿qué haces? Se debe continuar. Se debe continuar. Les cuento mi experiencia. Yo era interno en medicina y justo hubo un accidente de tránsito y un abuelito tendría pues sus 70, 80, 75 años, pónganle. Un montón de gente en la emergencia, en Casimiro Ulloa, y obviamente llegó un residente y me dice, iniciemos RCP, entonces yo comienzo a hacer masaje. Y al segundo, en la segunda compresión, escucho clarito, track, track, track. O sea, le fracturé 3 costillas en una, ¿ya? Y me gritaron que continuara, que era lo correcto, y era desesperante porque, obviamente, no tenía la experiencia, era estudiante, y estaba, mientras hacía las compresiones, escuchaba cómo las costillas rotas sonaban, ¿no? Track, 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 track. Al final, la vuelta lo salvamos. Pero la experiencia es que hay lección más que aprendida. Cuando tú aplicas un RCP, puedes fracturar costillas, no pasa nada. Tienes que seguir, eso después se soluciona. En el momento es tratar de recuperar la circulación y la respiración del paciente. Lo otro después se arregla. Pero en ese momento no podemos detenernos. ¿Ok? Como les dije, es en 90 grados. Miren la posición del rescatista. Los brazos van exactamente en 90 grados encima del tórax. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a poner acá de frente. El RCP, como ya saben, el RCP es ambas cosas. Es el masaje cardíaco asociado a la respiración asistida. Vuelvo a decirlo. Hoy por hoy, en pandemia, es muy complicado que alguien dé respiración asistida. Lo más seguro es que no. Salvo que tengas un balón de oxígeno y una máscara de bambú, no lo vas a poder hacer, ¿ya? Si estás en altura geográfica, a más de 4.000 metros, la recomendación de la Universidad de Bolsón, que es y también del Instituto del Lago Luis, quienes estudian lo que es altura geográfica, la recomendación es hacerlo también con oxígeno. No el propio rescatista, porque no van a poder seguir el ritmo. Esas son las cosas que tenemos que entender, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos que saber del RCP? Mientras más pronto se inicie, mayor chance de sobrevida tendrá el paciente. El RCP antes de los 4 minutos tiene un chance del 25% de éxito. Después de los 4 minutos, menos del 10%. ¿Okay? Eso también hay que tenerlo y ya actualmente se habla, pasado 20 minutos, la posibilidad de que la persona quede con un daño cerebral, o quede con muerte cerebral es bastante alta, ¿no? Ahora, ¿cuándo debemos detenernos? ¿Cuándo paramos el RCP? ¿Quién sabe? ¿Cuándo detengo el RCP? ¿Cuándo debo ya decir basta? Cuando llega el médico especialista, ahí Cuando se le deja. Cuando llega la unidad de emergencia. ¿Ya? Cuando llega la unidad de emergencia, ahí nos detenemos. Ahora, ¿te detienes? Llegó, ¿dejo de hacerlo? No. Tienes que darle la posta. O sea, tú sigues hasta que la persona se ubique y te recibe el paciente y él continúa haciendo el masaje. Y la técnica de transferencia del paciente también hay que aprenderla. No es cuestión de que llego y ya no le hago nada. No. Tengo que hacerlo a la par. Es siempre coordinado con el rescatista para evitar el problema. ¿Ok? Siempre se pasa la posta para no perder el ritmo del masaje cardíaco. Bien. Ya todo el mundo sabe esto. Son 30 masajes por 2 respiraciones asistidas.
Y cuando se tiene, en el caso de niños pequeños, si son 2, igual que el adulto, si es un niño y está solo, se hace 15 por 2. La posición de recuperación, que también estoy seguro que la conocen, flexionamos el brazo que está hacia el lado de uno, el brazo contralateral lo flexionamos de tal forma que el dorso de la mano llegue a la mejilla, levantamos la pierna y giramos al paciente de esta forma y lo dejamos así. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de esta posición de recuperación? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la finalidad de la posición de recuperación? Uno es las vías aéreas permeables y Dejar las variables, ¿qué más? mantener la circulación. Mantener una presión también adecuada, muy bien con el tema de la circulación. Y el tercero, si la persona vomita no se va a asfixiar. Por eso se hace. ¿Ya? Son 3 razones, no se olviden. ¿Ya? Bien. Entonces, lo otro es, si la persona despierta, la dejo en posición de recuperación, no le permito que se levante ni nada y tengo que estarla vigilando y controlando. No debo recuperar, no debo largarme, ¿ya? No. Tengo que quedarme ahí o dejar a una persona que lo controle. ¿Bien? Ok. El RCP en el COVID. Esto es parte de los manuales que hoy por hoy están saliendo, entonces tenemos que tenerlo muy presente cuando hagamos el entrenamiento a las personas o cuando nosotros apliquemos. Primero, no responde, no respira con normalidad, evalúe la respiración visualmente, no abra la vía aérea ni acerque la nariz a la boca de la víctima. Eso que antes lo hacíamos y que en el BLS nos lo enseñan, hoy por hoy no lo podemos hacer. ¿Ok? Llame al equipo médico que pueda hacerlo, cubra nariz y boca de la víctima con una mascarilla quirúrgica o un paño y aplique el dedo. Sí, esto es hoy por hoy, o sea, si no tienes cómo, ¿ok? Colóquese un EPI, o sea, antes de atender yo tengo que tener un equipo de protección individual, tengo que tener mi respirador, es más, de hecho, si yo voy a aplicar RCP, lo que tengo que tener no es una KN95, porque las recomendaciones internacionales es que si voy a aplicar RCP, yo tengo que tener N95 y además protector facial. ¿Ok? Entonces no se olviden de eso. Y a partir de ahí ya sigue todo lo demás igual. ¿Qué cosa es un OVACE? ¿Qué es un OVACE? El OVACE significa obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Los OVACES son de 2 tipos, totales y parciales. ¿Cuáles son los parciales? La persona está comiendo y de repente se atora, pero puede hablar. Usted dice, me ahogo, y tose. Ni se va a morir, ni se va a ahogar. Obviamente tiene que porque es muy molesto tener algo metido ahí. Pero ni se va a morir, ni se va a ahogar. ¿Ok? Ahora, el completo, la persona no puede hablar, número 1, no puede toser, y lo que va a hacer es, se va a coger el cuello. ¿Ya? Y lo siguiente que va a pasar es que va a comenzar a colocarse cianótico. Esto es el signo universal de la asfixia. Las personas que hacen OVACE completo, obstrucción total de la vía aérea, siempre se cogen el cuello. ¿Ok? Antiguamente, de hecho, todavía en el Perú, en muchos sitios todavía lo enseñan, el dar las palmadas a la espalda, ¿no? Hoy por hoy sabemos que eso no debe hacerse. Eso no va más. Los manuales actuales ya no lo consideran. ¿Ya? Y lo siguiente que debemos hacer es la famosa maniobra de Heimlich. ¿Cómo se realiza esto? Uno se coloca detrás de la persona para sostener la vía aérea. Primero uno tiene que presentarse delante y decirle, te voy a ayudar. Hay que identificarse, ¿no? Imagínense, estás en un restaurante y de repente una dama es la que se atora y tú te acercas, le agarras por atrás, puede entenderse muy mal o hay gente que puede reaccionar muy mal. De hecho, tengo una experiencia con un colega que lo patearon, ¿no? Lo patearon, literalmente le dieron una patada porque pensaron que se estaba aprovechando, no estaba aprovechando, estaba ayudando a una persona, ¿no? Pero es importante siempre identificarse, ¿ya? Siempre primero anda, tranquilo, te voy a ayudar, lo que nos enseñan en el BLS, acuérdense los que han llevado las clases de BLS, siempre te dicen, identifíquese.
soy fulano de tal, soy médico, soy enfermero, soy paramédico, lo que sea, soy brigadista, identifíquense y se colocan detrás. Te voy a ayudar. Se colocan por detrás, ¿ok? Luego, los pies no van uno al costado del otro. Los pies de la persona van en L. Si yo soy diestro, mi pierna derecha es la que va adelante y con la que voy a hacer puño es la derecha y con la izquierda empujo. Si yo soy zurdo es al revés, pero no es por hacerlo tampoco. Lo siguiente que tengo que hacer, una vez que hago puño, ubico el puño con el pulgar hacia adentro y envuelto entre los dedos en la zona media, entre el ombligo y la apófisis sifoides. Y lo que voy a hacer es, voy a aplicar tanta fuerza, es de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. El movimiento tiene que tener la fuerza suficiente como para casi despegar a la persona del suelo, ¿ya? De esa forma genero un incremento de la presión intraabdominal y por lo tanto desbloqueo la vía respiratoria. ¿Ok? ¿Cuántas veces tiene que hacerse? Cuantas veces sea necesario. Y si la persona se desmaya, la persona pierde la conciencia, ¿qué es lo que tengo que hacer inmediatamente? ¿Quién sabe? La persona perdió la conciencia. RCP. Exactamente RCP. Ya eso de que se colocan ahorcajadas, sentadas encima, le hacías compresiones abdominales, ya no va más. Hoy por hoy, cuando tenemos una persona que está con un base y pierde la conciencia, automáticamente se aplica RCP y punto. Ya no hay más discusiones con eso. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora de esguinces, luxaciones y fracturas. ¿Qué cosa es un esguince? Es el daño sufrido por los elementos extraarticulares. ¿Qué son los elementos extraarticulares? La cápsula que envuelve la articulación, los tendones, los ligamentos, eso es un esguince, ¿ok? Entonces, se caracteriza por dolor, aumento de volumen de la articulación, dificultad para moverla, requiere inmovilización y tratamiento médico. No requiere más. ¿Ya? ¿Qué es una luxación? Es la salida de un hueso de su cavidad articular. ¿Ok? Obviamente eso requiere también tratamiento urgente porque puede generar otros problemas. Y la fractura, obviamente, la solución de continuidad que vamos a encontrar en un hueso. O sea, se ha roto el hueso literalmente. ¿Ok? Esos son luxación, fractura y esguince. Son tres condiciones que incluso pueden estar las tres al mismo tiempo, en diferentes lugares del cuerpo. O sea, estas cosas pasan y por lo tanto tenemos que tener un control muy estricto para saber cómo es que debemos actuar. En todos los casos, siempre requiere la inmovilización de la persona. O sea, siempre tengo que inmovilizar a la persona. El miembro que sea afectado, tengo que inmovilizarlo. No intenten dárselas de hueseros. Yo les comento algo que me pasó hace muchos años cuando trabajaba en Pampa Melchorista, estoy hablando de hace unos 12 años por lo menos atrás. Tuvimos un trabajador que se cayó y hizo el hombro en charretera, o sea, en otras palabras, se luxó el hombro, ¿ya? Lo siguiente que pasó es que lamentablemente a un compañero, el papá era huesero, no se le ocurrió mejor idea que él solito acomodarle el hombro. Cuando el señor es llevado ya a la posta que teníamos dentro del campamento, lo que ocurre es que la persona no sentía los tres últimos dedos de la mano. Lo que había hecho era una compresión del tronco nervioso. Entonces, no hacer las cosas por hacer. Todo tiene una forma y una técnica correcta de hacerlo que evita problemas. ¿Bien? Lo correcto hubiera sido simplemente inmovilizarlo y esperar que el traumatólogo lo atienda. Lamentablemente no lo hizo y le generó un daño a nivel de nervios y le generó se quedó literalmente con la mano del predicador, ¿no? Se quedó con las manos así ya de por vida el señor, tenía movimiento limitado en los tres últimos dedos de la mano por ese problema. ¿Okay? Pero esas situaciones lamentablemente se dan, y se dan cuando la gente se mete a hacer cosas que no sabe. ¿Ya? Las férulas, como saben, son instrumentos de inmovilización. Hay de materiales duros, blandos, de todo. Realmente cualquier cosa nos puede servir para inmovilizar. Cualquier cosa puede ser de férula. Lo importante es saber usarlas y evitar comprimir tanto que cortamos la circulación porque ahí complicamos la situación del paciente. ¿Ok?
En todos los casos, lo que vamos a hacer siempre es la inmovilización para tratar de, primero, porque la inmovilización alivia el dolor, segundo, se evita que empeore, y tercero, nos facilita el traslado del paciente. No se olviden de eso. Y si tengo que movilizar a una persona que está desmayada, tengo que movilizarla siempre en bloque. No la pueden movilizar no la puedo movilizar como se me dé la gana. Siempre es en bloque. ¿Ok? No olvidar eso. Bien. Vamos a hablar ahora de las intoxicaciones. Cuando hablamos de las intoxicaciones, puede haber una reacción, por ejemplo. A ver, pregunta. Yo estoy comiendo mariscos y de repente se me hincha un ojo. Pregunta, ¿intoxicación o alergia? ¿Qué cosa es? ¿O son sinónimos? Es alergia. Es alergia. ¿Ya? A ver. Sí. Si la persona te dice, oye, yo toda mi vida he comido mariscos y nunca me ha pasado, lo más seguro es que eso no sea una alergia. Lo más seguro es que esto sea una intoxicación. ¿Ya? Si la persona no es la única que además tiene eso, comienzan 2 o 3 personas en el restaurante, comienzan a presentar lo mismo, definitivamente es una intoxicación. Si es solamente una persona, debería pensar más bien que es un cuadro alérgico y que hay algo más ahí a lo cual nunca se haya expuesto y ha generado la reacción alérgica. ¿Okay? Es un poco complicado a veces hacer la diferenciación entre reacción alérgica e intoxicación, porque eso también puede pasar con medicamentos, ¿no? Hay intoxicaciones farmacológicas y también hay reacción alérgica farmacológica. Ambas cosas pueden ocurrir cuando nos exponemos a alergenos, a sustancias que tienen la capacidad de producir una reacción inmunológica en nosotros. ¿Bien? Entonces se manifiestan generalmente como reacciones fuliginosas, de inicio eritematoso, ronchas, puede cursar también con un edema de labios, ojos, etc. Y lo más peligroso es que pueda haber edema de glotis, es decir, se comienza a edematizar la parte baja de la vía respiratoria alta, por lo tanto, eso sí es una emergencia y debemos volar. ¿Cuál es el tratamiento para una reacción anafiláctica con edema glótico? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿La traqueotomía? No. ¿La traqueostomía? No. No. En un OVACE sí te puede servir. En un OVACE o en un edema traumático sí puede servir. Pero ¿cuál es la solución en ese momento? Llegas tú con tu coche de paro, ya, la persona está asfixiándose. Está todo hinchado, le pica el cuerpo, ya. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué le pones? ¿Qué le das? Atropina. No. Adrenalina. Adrenalina. ¿Cuánto adrenalina? ¿Cuánto de adrenalina? Una ampolla. Un ml. ¿Una ampolla? No. No, si es tu suegra tal vez, pero no hagas eso. Lo vas a mandar de taquicardia. No es el paro cardiorrespiratorio. No. Se da de 0.25 a 0.3 en una jeringa de tuberculina y se coloca subcutáneo. Y se puede repetir a los 20 minutos una segunda dosis. Pero ojo, hay que advertirle al paciente que de todas maneras va a haber taquicardia. Y es inmediato. ¿Okay? Estos temas tienen que manejarlo bien, sobre todo los que están en operaciones remotas. Bien. Cuando lo que hay que hacer una persona, si no hay compromiso respiratorio, obviamente lo que hay que hacer es aplicar antihistamínicos, lorfenidamina, loratadina, desloratadina, cetiricina, hay un montón en el mercado. ¿Ya? Pregunta. Yo de repente soy alérgico a la penicilina, no le informé al médico y el médico me da una inyección de penicilina, pero yo no sé qué es penicilina, y
la persona que me va a colocar la inyección dice, ay, por seguridad te voy a poner una dexametasona con la penicilina. ¿Es correcta esa práctica, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es correcto o no es correcto? No, No. ¿Por qué no? se debería hacer la prueba de, para ver si es alérgico en el brazo y esperar unos minutos y después de ello se puede aplicar y explicarle al paciente sobre todo por qué se está haciendo esta prueba, ¿no? O sea, sí, no sabe. Ya, eso significa, doctora Ferromero, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok. A ver, doctora, una pregunta. ¿Cómo se hace la prueba para ver si una persona es alérgica a la penicilina o no? Del vial de la penicilina, se, En el brazo. se diluye y se carga una jeringa de uno y se hace como una pápula en el antebrazo. Con un PPT, con un PPD. Ujú. Y se espera unos Oiga, minutos. si se usted hace- dijera eso en Estados Unidos, el Colegio de Cirujanos de Estados Unidos le quita la licencia para ejercer la carrera médica. Eso es lo que nos han enseñado lamentablemente en Perú, pero no es la forma correcta. Ahora, a Dios gracias, como dicen, Dios es peruano. ¿Por qué? Porque incluso diluyendo, eso finalmente sigue siendo un alergeno, incluso diluyéndola y colocándole a la persona en el antebrazo, hubieron reacciones que incluso fueron potencialmente mortales en Europa y en Estados Unidos. Lo que hoy por hoy se usa es el penisoil. No se usa la penicilina bajo ningún concepto para hacer pruebas. Es un grave error que incluso nos lo enseñan en la universidad. Pero si usted, uno en Europa dice lo que acaba de decir la doctora, nos cuelgan. Lamentablemente en Latinoamérica es una práctica normal. Pero no. Y cuando efectivamente, a mí me hicieron, tuve la experiencia de estar en Canadá, me hicieron la corrección, y cuando me puse a leer, efectivamente, a nivel mundial, la penicilina no se usa bajo ningún concepto para ver si la persona es alérgica o no. Ojo, con eso no estoy diciendo que yo no lo haya hecho, de hecho lo he hecho, pero está mal hecho. Lo correcto es usar, hay una sustancia para hacer pruebas que se llama penisoil, y con la prueba de penisoil uno prueba si la persona es o no es alérgica a la penicilina, en general a los betalactámicos, ¿no? Se usa para determinar si la persona tiene o no tiene alergia a los betalactámicos, incluyendo las penicilinas. ¿Ok? Bien. Entonces eso es lo primero. Ya, segundo. ¿Por qué no debo usar dexametasona junto con la penicilina? Ya. ¿Cuál es la otra razón? ¿Quién me enmascarar el cuadro. Enmascarar el cuadro. ¿Cómo enmascarar el cuadro? A ver, explícame eso. Puede ser una reacción tardía, o sea, en ese momento nosotros podemos vigilar al paciente, no tener nada y posteriormente él puede tener sintomatología, puede ser leve o puede ser un poco más agresiva, pero no necesariamente en las primeras horas, sino ya pasado 10 horas, 12 horas, incluso se ha reportado de que hay personas que reportan esto posterior cuando tienen más de una aplicación, incluso en personas que tienen, no sé, ceftriaxona, penicilina, que tienen dosificación de 1, 2, 3 o más días, ¿no? Entonces no se ve la reacción ahí, se ve en los días posteriores a la aplicación. Tampoco eso es correcto. Tampoco eso es correcto. ¿Por qué? Primero que nada, doctora, ¿cuánto es el tiempo de vida media de la dexametasona? ¿Tú cogiste la careta que está allá entregable? Allá, pues, donde tú siempre puedes ir. ¿Cuánto es la vida media de la dexametasona? Porque ahí está una careta entregable, donde está tapado. Ya ahí está una careta. ¿Quién puso ahí esa careta? ¿Sabes? Bien. ¿Quién me indica cuál es el tiempo de vida doctora Ferromé, cuál es el tiempo de vida media de la dexametasona? No sé quiénes son médicos acá. Doctora Olivera, ¿cuál es el tiempo de vida media de la dexametasona? No recuerdo, doctor. Se habla de 10 a 15 minutos. ¿Cuánto demora en hacer una reacción anafiláctica o una reacción alérgica en el ser humano? Pues
es muy corto, un minuto. 2 minutos, no más. Pregunta, ¿esa metazona y eres alérgico a la penicilina, te estoy cubriendo? No, doctor, no está cubriendo porque la dexametasona va a actuar como corticoide. Va a actuar como un corticoide y por lo tanto la acción va a comenzar a ocurrir recién a partir del minuto, cuando se es vía parenteral, a partir del minuto 8 comienza a actuar, siendo el tope a nivel del minuto 15, lo que significa que entre el minuto 8 y el 15 recién está actuando. Mientras que si yo tengo una reacción anafiláctica o una reacción alérgica, va a ser sumamente rápida y por lo tanto no me va a cubrir. Nunca se le da a una persona alérgica dexametasona o algún corticoide con un alergeno, porque lo que vamos a hacer es que no alcance el tiempo. No alcanza el tiempo. Es una torpeza muy grande y lamentablemente se hace mucho en Perú. Ahora, lo otro que dijo la doctora también es, a ver, la razón no es esa, pero lo que dijo es correcto. Yo puedo tener la gran suerte que mi primera reacción alérgica sea bajita. Pero acuérdense que cuando todos llevamos en algún momento el curso de inmunología, nos enseñaron que después de la primera reacción alérgica ocurre una segunda reacción o reacción de rebote. ¿Cuántas horas después ocurre la reacción de rebote? ¿Quién sabe? Esta es la otra Santillán, ¿no? ¿Será Santillán, creo? Sí, doctor. ¿Qué tal, doctora? ¿Cuántas horas después ocurre la reacción de rebote? Doctor, no estoy segura, pero creo que son 12 horas. De 8 a 12 horas. Entre 8 y 12 horas puede ocurrir la reacción de rebote. Y generalmente la segunda reacción suele ser más agresiva que la primera reacción. No perdamos, por favor, eso de la vista. ¿Ya? No perdamos eso no nos dejemos llevar, porque lamentablemente es muy común eso en Perú, pero puede generarnos un muy grave problema. Bien. Vamos a darle síncopes ahora. ¿Qué cosa es un síncope? Más conocido como desmayo. ¿Qué es un desmayo? La pérdida de conciencia, la pérdida pasajera de la conciencia, que resulta de la caída del flujo sanguíneo a nivel cerebral. ¿Okay? Por ejemplo, cae el flujo sanguíneo por N razones, básicamente cae la presión arterial, cae la oxemia, y la persona se desmaya. ¿Okay? Hay N tipos. Situacional, por ejemplo, reacciones vagales. Cuando ocurre una reacción vagal, ¿la presión sube o baja? ¿Quién sabe? Baja. La presión baja por vasodilatación y la persona se desmaya, ¿no? Es la clase, los famosos desmayos por impresiones fuertes. Marchas prolongadas, sobreesfuerzos también puedan generarlo. Inducido por drogas, ojo, eso también es importante. Antihipertensivos, antidiabéticos, medicamentos para la disfunción eréctil, psicofármacos, etcétera. Incluso los antihistamínicos centrales pueden generar también síncope, por disminución de la presión arterial, que es uno de los efectos secundarios que tiene, aparte de la somnolencia. ¿Ya? Pero los antihipertensivos por razones obvias. Los antidiabéticos porque generan, algunos de ellos pueden generar una hipoglicemia. La hipoglicemia finalmente conduce a una disminución también de la presión y la persona se desmaya. Los medicamentos para la disfunción eréctil, el sildenafil, el tadalafil, todos los que han salido en el mercado hoy por hoy, básicamente lo que son vasodilatadores. Los vasodilatadores lo que van a generar, dependiendo de qué tan sensible sea la persona, y esto se llama reacción idiosincrática, puede tener o no un efecto secundario que va a generar en una disminución de la presión arterial y finalmente la persona se desmaya, ¿no? Entonces, no debemos usar este tipo de medicamentos sin control médico, siempre con control médico. Los psicofármacos, los relajantes musculares, repito, los medicamentos que se usan, por ejemplo, para el control de mareos, que básicamente son antihistamínicos centrales, ¿no? El Gravol, que todo el mundo le llama que es para los mareos, sí, pero es pariente de la clorfeniramina y son
antihistamínicos centrales y tienen la capacidad de generar también un poco de hipertensión arterial. Los irrigadores cerebrales, ¿no? Nimodipino, por ejemplo, que se usa muchísimo, también genera una disminución, es un calcio antagonista, además puede generar disminución de la presión arterial y por lo tanto también puede generar síncopes, ¿ok? ¿Qué otras razones? Las de tipo, las que son propias de tipo orgánicas, como el accidente cerebrovascular o las convulsiones, ¿ya? Entonces, sobre todo atento, siempre tenemos que saber qué medicación está tomando. Eso se da mucho en personas mayores, muy atentos a qué está tomando la persona. En caso de presentarse, lo primero que tenemos es acostar a la persona en una superficie dura, con las piernas elevadas, y de no recuperarse en los siguientes segundos, hay que llamar a emergencia porque la persona, de hecho, está pasando algo muy grave adentro. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Digamos, quemaduras. ¿Cuántos tipos de quemaduras conocen? 4. ¿Cómo se clasifica? Ah, bueno, depende. Si la clasificas como tipo 1, tipo 2 superficial, tipo 2 profunda y tipo 3, ¿correcto? ¿Esa es la clasificación que vas a usar? Sí, doctor. Sí, porque ya no existe eso de 1, 2, grado 1, 2, 3 y 4, ya no existe, ¿ah? Hoy por hoy se habla de grado 1, grado 2, grado 3. Y el grado 2, en los manuales, ya hablan de grado 2 superficial y grado 2 profundo, o grado 2 tipo A y grado 2 tipo B. Así aparece hoy por hoy en los manuales, ¿ok? Bien. Las capas, ni lo voy a tocar, pasemos aquí de frente. Los tipos de quemaduras, pueden ser múltiples tipos de quemaduras. Por la profundidad de intensidad es la clasificación, ¿no? Grado 1, 2 y 3. ¿Por qué lo genera también? Hay quemaduras por fuego, por frío, quemaduras químicas, quemaduras por radiación. Hay N causas que pueden generar quemaduras eléctricas, ¿ok? El grado 1, que es la famosa insolación, la que nos puede dar, por ejemplo, en la playa, afecta la capa más superficial de la piel, epidermis. La de grado 2 afecta la capa externa y la subyacente de la piel, destruye la capa epidérmica y llega a la dermis, y la grado 3 que destruye las 3 capas de la piel. ¿Ok? Bien. Entonces, lo otro es, ¿qué más tenemos que tener en claro? Las quemaduras menores que no superan, podemos catalogarlas de leves si no supera el 10% de la superficie total, moderadas cuando es del 10 al 20% y muy graves cuando superan más del 20%. Cuando hablamos de una persona que tiene el 70% de la superficie corporal tomada, es preocupante porque la persona va a tener múltiples problemas, falla multiorgánica, liberación de proinflamatorios en la sangre, no solamente sino que además va a haber una gran pérdida de volumen de agua, porque cuando hay quemaduras, la persona se deshidrata, pierde líquido porque no hay una piel que contenga. Entonces, se pierde líquidos constantemente y la persona puede morir por falla multiorgánica, por deshidratación y por desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? La famosa regla de los 9 que nos sirve para determinar la persona, cómo determinamos cuál es el porcentaje de quemados, ¿no? Y se aplica la famosa regla de los 9. La parte anterior de la cara 4.5, la parte posterior de la cabeza 4.5, tórax 4.5, tórax 9.5, espalda, parte alta 9.5, espalda baja 9%, barriga 9%, cara anterior de los brazos 4.5, cara posterior de los brazos 4.5, una pierna entera 18%, cara anterior de la pierna 9%, cara posterior de la pierna 9%. Esta regla nos sirve para entrenar rápidamente y hacer la descripción de qué porcentaje del cuerpo se ha visto tomado en la persona. ¿Ok? Bien. Los tipos de quemaduras ya los vimos. La del tipo 1, que es la famosa insolación, dolor, inflamación, enrojecimiento, ¿no? El grado 2, lo que caracteriza el grado 2 son las famosas fitenas, las ampollas. ¿Ok? Y el grado 3, que es completo, es total, ¿no? Hay piel blanquecina, oscura, carbonizada, inflamación masiva. Y ojo, en un primer momento no es doloroso, porque se han quemado también las terminaciones nerviosas y por lo tanto no duele. En un primer momento, a medida que se va recuperando, el dolor es terrible, pero en un primer momento no duele. ¿Ya? Tratamiento.
El tratamiento lo primero que tenemos que hacer es enfriar la zona quemada y para eso hay que colocar agua. El tratamiento aquí es agua. No, no hielo, no agua helada, no crema, es agua. El tratamiento siempre es agua para enfriar la zona. ¿Qué pasa? Las quemaduras tienen dos fases. La fase física, que tiene que ver con la lesión misma, con lo que lo ha generado, y la fase biológica. Y la fase biológica es por liberación de proinflamatorios cuando se destruye el tejido. Y estas sustancias tóxicas, proinflamatorias, que se comienzan a destruir, también van generando una quemadura química. Entonces, por eso lo que se busca es tratar de contenerlo y para eso se usa agua fría, no helada, fría. ¿Por qué no agua fría? ¿Por qué no agua helada? Porque el agua helada lo que hace es detiene abruptamente y cuando la temperatura comienza a subir, nuevamente se inicia el proceso de destrucción biológica. Entonces, no usar por nada agua helada, sino agua fría. ¿Ok? Bien. Realizar una evaluación inicial, mantener los signos vitales es importantísimo. Existencia de quemaduras inhalatorias o por intoxicación de gases como el monóxido de carbono o productos de degradación de un incendio también es importante. A ver, yo puedo tener una persona que tiene una quemadura en la cara y sale hablando normal. Ojo, eso es súper grave, porque una persona que tiene el rostro quemado, lo más seguro es que tenga compromiso de la vía respiratoria. Y esa persona va camino a una insuficiencia respiratoria en las siguientes horas. Y muchas de esas personas incluso mueren. No sé si ustedes recuerdan el caso de una chica que un desgraciado la quemó en el bus, que le tiró gasolina y le prendió fuego dentro de un bus, y a ella le apagan el incendio colocándole con un extintor de fuego, la trataron. Esta chica terminó muriendo, pero no murió por problemas de las quemaduras, porque las quemaduras no eran tan extensas, pero ella había hecho quemadura de la vía respiratoria y se comprometió y terminó muriendo por compromiso respiratorio. Entonces, atentos cuando tengamos una persona que ha tenido quemadura en la cara, porque lo más probable es que no solamente haya quemadura en la cara, sino que además haya lesiones a nivel del tracto respiratorio. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Otras lesiones que pueden haber también producto de la quemadura, hemorragias, shock, fracturas, de un accidente que haya pasado. Ojo, refrescar el agua con abundante agua fría, no helada, durante 30 minutos. ¿Qué más? Envolver con la lesión con gasas o paños limpios, ¿no? El vendaje debe ser flojo, no ajustado. Evacuar un centro hospitalario, unidad de quemados lo antes posible, ya siempre en posición lateral para evitar, puede haber también vómito, si es que hay problema respiratorio, la persona siente que se ahoga y puede vomitar, y siempre vigilando las funciones vitales de las personas. Si tengo una quemadura eléctrica, lo primero que tengo que hacer antes de atenderlo es verificar que la persona no está cerca de la generación de la corriente eléctrica. ¿Okay? Eso es lo primero que tengo que entender. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que entender? Una descarga eléctrica sucede cuando una persona está en contacto con una fuente de corriente eléctrica. Eso es evidente. Es una reacción física al pasaje de la corriente eléctrica a través del ser humano. ¿Ya? El peligro de una descarga depende de qué tan alto está el voltaje, del voltaje y también de la resistencia. Entonces, puedo tener un alto voltaje, pero poca resistencia y no hay mucho problema. Pero puedo tener un voltaje no tan alto, pero una gran resistencia, y lo más seguro es que va a tener muy serios problemas. ¿Okay? Entonces, voltaje y resistencia son importantes para entender lo que ocurre con las personas. ¿Ya? Lo voy a pasar. Los signos que vamos a encontrar en una persona que tiene una quemadura eléctrica van a pasar por la cantidad de corriente eléctrica que ha pasado por la red y las consecuencias que van a tener, número uno, van a ser que en un primer momento, por ejemplo, en casa, no se visualiza la quemadura o se visualiza la zona de entrada y la zona de salida, pero lo que va a ocurrir es que va a haber un desbarajuste literalmente hidroelectrolítico en la persona. Hay liberación de potasio muchas veces. Esta liberación de potasio o este flujo eléctrico también altera la frecuencia cardíaca y muchas de las personas que han sido electrocutadas terminan muriendo por problemas cardíacos más que por la propia quemada. No estamos hablando de las torres de alta tensión donde no solamente hay un tremendo fluido eléctrico, sino también hay una gran temperatura producto de esa energía que se libera y por lo tanto la persona no solamente tiene todo lo que he mencionado, sino además grandes quemaduras en el cuerpo. ¿Okay? Los efectos físicos de una descarga dependen de la cantidad de corriente. ¿Okay?
Y por ejemplo, les voy a mostrar esta foto. En esta foto se puede ver, ¿no? La persona ha tenido una zona de entrada y una zona de salida, ¿no? Y lo que va a ocurrir en las personas que han tenido una quemadura por corriente eléctrica van a tener baja la conciencia, dificultad respiratoria, la quema, o sea, se quema la zona donde hubo ingreso y salida de la corriente eléctrica, falla cardíaca, pulso débil, errático. Entonces, todo eso puede pasar con una persona que ha tenido un problema, una quemadura eléctrica. ¿Ya? ¿Qué más? El primer paso, desconectar la fuente, no tocar a la víctima hasta asegurarme que no hay problemas, tener cuidado de atenderlo en zonas mojadas, siempre tratar de sacarlo para atenderlo adecuadamente, para alejar la corriente eléctrica, usar algo que no sea conductor, como por ejemplo piezas de madera, ¿ya? Una vez que logro aislar a la persona, recién ahí inicio los primeros auxilios, ¿ya? ¿Qué más? Si es necesario, si la persona comienza a hacer algún problema, debo aplicar también el RCP, ¿ya? Las lesiones como tal, obviamente pueden ser muy graves o no tan graves, pero el problema, repito, de la corriente eléctrica no es tanto la quemadura, sino como los cambios hidroelectrolíticos que van a generar por la destrucción de tejidos y por las alteraciones en la electroconducción del cuerpo, especialmente a nivel cardíaco, ¿ya? Las quemaduras químicas, esto es, por ejemplo, una persona... También las quemaduras químicas, también eso la gente que trabaja en zonas remotas, en mineras, petroleras, eso lo hemos podido ver alguna vez. La persona, lo primero que tenemos que saber es saber qué producto lo ha quemado. Entonces, las hojas de MSDS tenemos que tenerlas a la mano. Si no tenemos las hojas de MSDS no vamos a saber qué hacer. Ojo, hay productos exotérmicos. ¿Qué significa un producto exotérmico? Un producto exotérmico, como por ejemplo la soda cáustica, es un producto que le cae agua y hay gran liberación de calor. Una persona que ha tenido una lesión por producto exotérmico y le voy a poner agua, lo que voy a generar es una reacción exotérmica violenta y voy a generar una quemadura mayor. Las duchas de descontaminación, a propósito, sí usan agua, pero usan agua a presión, justamente para barrer la sustancia química que está pegada en la piel y no generarle un problema mayor a la persona. ¿Ok? Entonces, cuando la piel entra en contacto con sustancias químicas como ácidos o bases fuertes, la gravedad de la lesión dependerá no solo de las características físico-químicas del producto. Por eso es que es importante leer MSDS u hojas de seguridad del producto químico. El manejo de las lesiones se basará según lo que te indica también la hoja de MSDS. Según eso es que debemos actuar, porque incluso también te especifican en esta hoja cuál es el antídoto, por así llamarlo, para tratar la quemadura que se generó por la exposición a este producto químico. Se debe proceder con lavado generoso, la ducha es de 20 a 30 minutos, el paciente tiene que desnudarse completamente, ¿ya? Y durante la ducha se debe proceder a retirar los objetos que estén en contacto con la piel, gafas, zapatos, anillos, y además hay que, con un cepillo de descontaminación, ¿no? Es bastante doloroso para el paciente, pero es la única forma de hacerlo, ¿ya? Estas son duchas de descontaminación. He tenido lamentablemente la mala experiencia de ver cómo se descontamina a una persona y es literalmente sumamente doloroso para las personas. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer preguntas, ¿les parece? A ver. Diferencia entre urgencia y emergencia. ¿A quién corresponde? Urgencia viene a ser, el paciente no está en riesgo su vida, pero sí necesita una atención. Emergencia es cuando la vida del paciente está en riesgo, sea cual fuese su causa, un accidente o enfermedad. Correcto. ¿Cuál es la secuencia del RCP? Está fácil, ¿eh? 90. ¿Cuál es la secuencia del RCP? 30 compresiones y 2 respiraciones. 30 compresiones por 2, 30 compresiones, no. 2 respiraciones por 30 compresiones, muy bien. Ya, ¿cómo es una secuencia completa? Aplico 32, ¿cuántas veces? 4 veces. 5 veces. 32, 32, 32, 32, son 5 veces y se verifica. Y otra vez comienzo, 32, cada 5 se verifica.
Ya, eso se le llama ciclo. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuáles son los números de emergencia? 106. El 106, 116 y el 105. Pero quedamos en que en general hablamos de 106 y 116. Correcto. A ver, menciónenme medicamentos que pueden generar síncope. Medicamentos que puedan generar síncope. Antihipertensivos. Antihipertensivos. Vasodilatadores. Hidratadores. ¿Dónde está la cana? Antihistamínicos de nivel central. Antihistamínicos centrales. Como el que sea no es médico, me tiene que dar por lo menos 5 ejemplos, pues, ¿no? ¿Qué más? Viagra. ¿Qué cosa es el Viagra? ¿Qué cosa es el Cialis? Vasodilatadores. Es un Vasoconstrictores. dilatador, sí, pero más que eso tiene un efecto secundario que se usa mucho a cierta edad, en varones. ¿Cómo se llama? Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Medicamentos para disfunción eréctil. ¿Qué más? Antidiabéticos. Hipoglicemiantes. Polisemiantes, medicamentos, ¿ya? Psicofármacos, también. Relajantes musculares, también. Entonces hay que estar con todo, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Ya estamos acabando. ¿Cómo debe aplicarse el RCP durante la pandemia? ¿Quién lo quiere escribir? El RCP durante la pandemia no se hace actualmente la respiración, se debería de poner una mascarilla quirúrgica o un pañuelo al paciente. Si se va a hacer la exploración de ver si el paciente tiene respiración, solamente es visual y bueno, se hacen las compresiones sin hacer la respiración en los chicos. Muy bien. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre esguince y luxación? Va a haber examen, ahí ya le pasé el examen a Gloria. Así que espero que hayan estado atentos. Doctora Farromeco, un favor, ¿puede tomarle un pantallazo a toda la asistencia? Ya, doctor. ¿Cuáles son los esguinces y luxaciones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un esguince y qué es una luxación? La luxación es la salida del hueso de su lugar. La luxación es la salida del hueso de la cavidad ósea, perfecto. ¿Y la luxación y el esguince? Es el daño de los elementos De los ligamentos en los huesos. paraarticulares. ¿Cuál es la secuencia de la podalidad? Eso está muy fácil ya. ¿Qué tipos de OVA se conocen? ¿Qué tipo de OVA se conocen? Parcial y completa. Parcial y completa. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La parcial no obstruye por completo la vía aérea, la completa sí. ¿Ya? ¿Y cómo la vamos a diferenciar? Porque la parcial puede hablar y respirar con dificultad y la otra no. La otra no. Muy bien. ¿Cómo se realiza el manual de Heimlich? Está muy fácil eso. Está muy fácil. Bien, chicos. Ya vi la hora, ya el tiempo me super ganó. ¿Ya? Igual van a tener... Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Adelante.
Doctor, aquí en Cerro de Pasco no tenemos, por ejemplo, el agua corriente todo el tiempo. Siempre tenemos el agua emposado. Y cuando todo lo utilizamos, este agua es muy fría, llegando a estar congelada, por así mencionarlo. Si nosotros utilizamos este agua en una quemadura, vamos a ocasionar lo que usted nos acaba de explicar cuando usamos el agua helada. ¿Qué ¿Estás recomendación hablando nos de daría? la clínica de Cerro de Pasco o de la ciudad de Cerro de Pasco? Le estoy hablando de la ciudad de Cerro de Pasco. Y a ver, vamos a ver la diferencia. Si estás en tu casa, ya, si estás en tu casa, lo ideal es que tengas por lo menos una botella con agua limpia, que seguramente va a estar a una temperatura muy baja, pero si es de plástico, lo ideal es que tengas siempre agua temperada, ¿ya? O sea, lo que implica tener de repente agua en un termo y esté temperado. Estás en la calle con lo que tengas, caballero. Y si estás en la clínica, tienes la chance de tener siempre solución salina o agua estéril que uno puede además enfriar, uno puede mantener a cierta temperatura. Incluso hay botellas que te permiten introducirlas al microondas, habría que ver si las que tienen permite o no, que se ponen por 20 o 30 segundos para temperarlas y luego se emplean con agua, para hacer la limpieza de heridas, ¿ya? Pero si no te queda otra, ¿sí? O sea, ya si no te queda otra, caballero, aplicas esa agua. No es lo correcto, pero si no te queda otra, es como por ejemplo, si no tienes apósitos, ¿qué se les ocurre usar para contener una hemorragia? Una ropa limpia, algo limpio. Por ejemplo, aunque no lo crean, ¿ah? Los bomberos suelen tener toallas higiénicas en los maletines. ¿Saben por qué? Porque son excelentes apósitos. Son excelentes apósitos. Sobre todo suelen comprar las toallas higiénicas que son para alto flujo, ¿ya? Y esos son los que usan para hemorragias y van muy bien. Pues repito, son para alto flujo. Entonces, tenemos que acondicionar las cosas, obviamente, siempre bajo la técnica correcta, pero a veces vamos a tener que hacer las cosas un poco tratando de salvar la situación, porque las emergencias no te avisan. Lo único que tenemos que hacer es estar preparados. ¿Ya? Muchas gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, ok. Entonces, les agradezco realmente muchísimo a todos por su tiempo, por haber estado esta hora y media conmigo. Espero que no los haya aburrido. Y nada, lo que sí me gustaría decirles es lo que siempre me dijeron a mí, que cuando hablamos de primeros auxilios es como aprender un idioma. ¿Por qué es como aprender un idioma? Porque si no lo practicamos, no vamos a olvidar, no vamos a saber qué hacer en una emergencia. Y no es solamente una charla, es también practicar, hacer simulacros, para estar siempre empapados y poder realmente hacer y desempeñarnos adecuadamente, ¿sí? Vamos a tomarnos un selfie, por favor, todos prendamos nuestras cámaras, nos tomamos un selfie, el selfie del recuerdo, y para poder cerrar esta charla, ¿sí? Lea Muñoz, Jorge Flavio Rodríguez aprendió. Los de unidades mineras no han prendido todavía, hay como 3 de unidad minera. ¿Ya? Bien, chicos, a la cuenta de 3, los que puedan sonreír, sonrían. 1, 2, 3. Nos vemos, ha sido un gustazo estar con ustedes. Cuídense, hasta luego. A ver, nos vamos con el selfie. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Permiso con todos. Hasta luego, doctor. Cuídense. Hasta luego, doctor.